En ciertas ocasiones, los principiantes pueden pronunciar todas las palabras de la oración y a veces les está permitido orar solo con una parte de ella, pero siempre en el interior del corazón, acerca de no cambiar las palabras con asiduidad. 51. Está permitido a los principiantes rezar algunas veces con todas las palabras de la oración y otras con una parte de ellas, pero siempre en forma permanente y dentro del corazón. Porque según San Diádoco, quien reside siempre en el propio corazón emigra de todas las bellezas de la vida. Caminando en el espíritu, no puede conocer los deseos de la carne, porque se desplaza en la guarnición de la virtud, con las virtudes como porteros de la ciudadela de la castidad. Luego, las maquinaciones de los demonios no logran fructificar en él. También San Isaac escribe: el corazón de aquel que a toda hora visita su alma se alegra en las revelaciones, y quien acoge su contemplación dentro de sí, contempla el resplandor del Espíritu. Quien ha tenido toda disipación como una abominación, contempla a su Señor dentro del corazón. No se deben cambiar continuamente las palabras de la oración, para que el intelecto no se habitúe a la inestabilidad y a la desviación, quedando sin consistencia y sin fruto, como los árboles que continuamente son trasplantados y movidos de un lugar a otro. El fruto es la oración en el interior del corazón, pero se precisa mucho tiempo, lucha y violencia para consumarla. Simplemente, todo bien se realiza con mucho esfuerzo y tiempo. 52. Ahora, esa oración hecha siempre en el interior del corazón, como todo aquello que lo sobrepasa, no se realiza sin método, simplemente, con poca o escasa fatiga. Si bien eso puede verificarse raramente en algunos debido a una inefable economía. En general, llegar a esa oración requiere un largo tiempo de esfuerzo y lucha del cuerpo y del alma, de mucha insistencia e intensa violencia. Según la parte del don y la gracia que nos corresponde, debemos poner como fundamento las luchas que emprendemos por su causa y agregar luego el tiempo. En eso consiste para los maestros sagrados el tratar de sacar al enemigo de los pastos del corazón y hacer habitar explícitamente en él a Cristo. Dice en efecto San Isaac: quien desea ver al Señor debe trabajar para purificar su corazón con el continuo recuerdo de Dios. Y así, en la luminosidad de su mente, verá a toda hora
al Señor. Y San Barsanufio: si la actividad interior que se hace con Dios no viene en socorro del hombre, inútilmente se esfuerza éste en la actividad exterior, porque con el esfuerzo del corazón, la actividad interior lleva a la pureza. La pureza conduce a la verdadera esiquía del corazón. Esa esiquía lleva a la humildad, y la humildad hace al hombre morada de Dios. Los demonios son desterrados de esa morada conjuntamente con las pasiones. Así, el hombre deviene templo de Dios, lleno de santidad, iluminación, pureza y gracia. Bendito quien contempla a su Señor en los intersticios del corazón como en un espejo, infundiendo su súplica con lágrimas delante de su bondad. Por consiguiente, en las oraciones se necesita de mucha lucha y tiempo en soledad, destaca San Juan Carpasio, para poder alcanzar el estado de ánimo libre de turbaciones, ese cielo en el interior del corazón donde habita Cristo, como dice el apóstol: ¿o no reconocéis que Jesucristo habita en vosotros? Salvo que seáis réprobos. En palabras del gran Crisóstomo: permanece continuamente en el nombre del Señor Jesús, para que el corazón atraiga al Señor y el Señor atraiga al corazón, y los dos se vuelvan uno solo. Esta no es obra de 1 o 2 días, hace falta un largo tiempo. Se necesita mucha lucha y mucho tiempo para que el enemigo sea desalojado y Cristo establezca allí su morada. Pero detengámonos aquí, porque debemos retornar al hilo de nuestro discurso. Sobre la oración del corazón que es impura y cómo se une a la oración pura y libre de divagaciones. 53. Perseverando en el susodicho método de la oración del corazón, pura y libre de divagaciones, aun cuando eventualmente no se la tuviera, es evidente que, a través de las predisposiciones y pensamientos que impiden la oración impura, quien lucha logrará habituarse a orar con libertad, sin divagar, con pureza y verdad. El intelecto no permanecerá en el corazón a la fuerza y con negligencia, entrando con la respiración y saltando afuera nuevamente, sino que estará siempre allí y rezará en forma continua. Dice pues San Ezequiel: aquel que no tiene una oración pura de pensamientos no posee armadura para la guerra. Me refiero a una oración que opera perennemente en los rincones del corazón, para que, con la invocación de Jesucristo, el enemigo que combate solapadamente sea azotado y quemado. Y añade:
Sea verdaderamente bendito quien se ha unido en la mente a la oración de Jesús y lo invoca sin interrupción en el corazón, como el aire está unido a nuestros cuerpos, o como la llama lo está a la cera. El paso del sol sobre la tierra dará lugar al día. El santo y adorable nombre del Señor Jesús, brillando continuamente en la mente, generará innumerables pensamientos tan resplandecientes como el sol. La oración del corazón, pura y libre de divagaciones, y el calor que ella genera. 54. Es y se llama oración del corazón, pura y libre de divagaciones, aquella a partir de la cual se genera un cierto calor en el corazón. Según la palabra, mi corazón se ha calentado dentro de mí y en mi meditación se encenderá un fuego. Ese fuego que el Señor Jesucristo ha venido a arrojar en las tierras de nuestros corazones, que primero transportaban espinas a causa de las pasiones y ahora llevan al Espíritu por obra de la gracia, como dice nuestro Señor Jesucristo. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Es aquel fuego que en un tiempo encendió y quemó a Cleofás y su compañero, haciéndoles exclamar con éxtasis: ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros durante el camino? También el célebre Juan Damasceno dice en uno de sus cantos a la Purísima Madre de Dios: el fuego del corazón me arrastra a cantar el amor virginal. Y San Isaac escribe: de la violencia que se nos ha hecho nace el calor que, con su fuego, consume el corazón sin medida, según pensamientos ardientes que inesperadamente suben a la superficie de la mente. Esta actividad y la vigilancia purifican el intelecto con su calor y le permiten la visión. Y más adelante, de ese calor, producto de la gracia de la contemplación, nace el flujo de las lágrimas. De las lágrimas incesantes, el alma recibe la paz en los pensamientos. Mediante la paz en los pensamientos es elevada a la pureza del intelecto. Y a través de la pureza del intelecto, el hombre alcanza a ver los misterios de Dios. Así, después de esto, el intelecto alcanza a ver revelaciones y signos, como vio el profeta Ezequiel. Por consiguiente, las lágrimas, el golpearse la cabeza durante la oración, las postraciones fervorosas, despiertan en el interior del corazón el calor de su dulzura. Y en un éxtasis de alabanzas, el corazón vuela hacia Dios y grita: mi alma tiene sed de Dios, el fuerte, el viviente. ¿Cuándo vendré
y compareceré en tu presencia, Señor, etc. Dice Clímaco: el fuego que viene a residir en el corazón suscita la oración. Y una vez que ésta ha sido provocada y elevada al cielo, se produce el descenso del fuego en la habitación más elevada del alma. Y pregunta: ¿quién es el monje fiel y prudente que ha cuidado el propio fervor sin dejarlo apagar? Y que hasta el final de su vida, día a día, agrega fuego al fuego, fervor al fervor, deseo al deseo y celo al celo. Y San Elías Ecdico: cuando el alma que se ha liberado de las cosas exteriores se une a la oración, ésta, envolviéndola como una llama, la deja encendida como hace el fuego con el hierro. Y es la misma alma, aunque todavía intangible al tacto exterior, como también lo es el hierro encendido. Bendito aquel que en esta vida es hecho digno de contemplarse así, viendo su figura, por naturaleza de arcilla, hecha de fuego por la gracia. El calor tiene distintos orígenes, pero el principal deriva de la oración del corazón. 55. Debes saber que el nacimiento y la existencia de tal calor en nosotros se produce en múltiples y variados modos. Esto es evidente en los oráculos de los santos que hemos expuesto, y también dudamos en decirlo en la misma praxis. El más importante, sin embargo, es el que viene de la oración pura del corazón. Ese calor progresa y crece continuamente, celebrando el reposo sabático hasta la iluminación en hipostática, según los padres. Este ilumina de esa forma al hombre que se encuentra en tal estado. ¿Cuál es la obra inmediata del calor del corazón? 56. Ese calor expulsa inmediatamente lo que impide cumplir en forma perfecta con la primera oración pura. Porque nuestro Dios es un fuego, y un fuego que devora el mal de los demonios y de nuestras pasiones. Ciertamente, cuando el corazón recibe con dolor ardiente los flechazos de los demonios, dice San Diádoco, de tal modo que al recibir el ataque cree que porta los dardos, el alma odia con esfuerzo sus pasiones, porque se halla al inicio de la purificación. Claro que si no padece grandes sufrimientos por la impureza del pecado, no podrá gozar de la bondad de la justicia. Por lo tanto, quien desea purificar su corazón debe inflamarlo continuamente con el recuerdo de Jesucristo, teniendo solo lo dicho
como preocupación y obra incesante. Los que desean rechazar su propia podredumbre no deben rezar una vez y luego dejar de hacerlo, sino que deben estar siempre libres para la oración, vigilando el intelecto, aun si habitan fuera de la casa de oración. Porque de manera semejante a quien quiere purificar el oro, si deja reducir un poco el fuego del crisol, provoca una nueva dureza en la materia purificada. Así, quien recuerda a Dios en un momento sí y en otro no, lo que cree haber conseguido con la oración, lo destruye con el ocio. En cambio, es propio del hombre que ama la virtud consumir la condición terrena de su corazón con el perpetuo recuerdo de Dios, para que así, poco a poco, disipado perfectamente el mal con el fuego del buen recuerdo, el alma alcance su luminosidad natural con una gloria mayor. Permaneciendo entonces en el corazón sin impedimento, el intelecto reza con pureza y sin desviarse, como ha dicho un santo. La oración es verdadera y sin desviaciones cuando el intelecto custodia el corazón durante la oración. También San Esiquio escribe: quien alcanza la sobriedad es, en realidad, el verdadero monje, y el verdadero sobrio es aquel que es monje en el corazón. Sobre el deseo y el eros, que nacen del calor, la atención y la oración. 57. En ese calor y en esa oración hecha con atención, es decir, en la oración pura, nacen, para quien recuerda siempre al Señor Jesucristo, el deseo, el eros divino y la caridad del corazón, como está escrito: las doncellas me han amado, me han atraído y estoy herida de amor. Dice también San Máximo: todas las virtudes cooperan con el intelecto para la consecución del eros divino, pero por sobre todas ellas coopera la oración pura. Por su intermedio, volando hacia Dios, el intelecto sale de todas las realidades existentes. Las lágrimas del corazón, sobre el deseo divino y el eros. 58. De un corazón tal corren lágrimas en abundancia, las cuales purifican y enriquecen a aquel que, del amor, ha recibido esos dones, pero inconsumirlo ni disecarlo, Las lágrimas que purifican proceden del temor divino y las que enriquecen del eros divino, por el inmenso e irresistible deseo y eros hacia el Señor Jesucristo, a quien se recuerda. El corazón, capturado por ese arrebato divino, grita:
Tú me has fascinado con el deseo, oh Cristo, y me has transformado con tu eros divino. Todo tú eres dulzura, oh Salvador. Eres todo anhelo y deseo verdaderamente insaciable. Todo tú eres belleza irresistible. Según Pablo, heraldo de Cristo, nos urge el amor de Dios. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o desnudez, o peligro, o espada? Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los principados, ni las potestades, ni potencias, ni cosas presentes, ni futuras, ni alturas, ni profundidades, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en nuestro Señor Jesucristo. Recomendación: no buscar lo que sobrepasa la mesura. Exhortación: recordar continuamente en el corazón a nuestro Señor Jesucristo. 59. Que podamos ser dignos de estas cosas y también de todas las que le siguen y de las cuales no es el momento de hablar. Pues se ha dicho: no busques antes de tiempo lo que sucede a su tiempo. Y el bien no es bien cuando no se hace bien. Según San Marcos, no es útil saber lo que viene después, antes de haber puesto en acción lo que precede, porque la ciencia exagera por culpa del ocio, mientras el amor edifica a fuerza de soportarlo todo. Es preciso estar atento y luchar siempre, como ha sido dicho, para llevar continuamente a la profundidad del corazón, esto es, no externa y superficialmente, el recuerdo del Señor Jesucristo. Como dice el bienaventurado Marcos: si mediante una esperanza total y espiritual no se abre el sitio más interior, escondido y puro de nuestro corazón, no podremos conocer con seguridad a aquel que allí habita, ni saber si han sido acogidos o no nuestros sacrificios racionales. La iluminación verdadera y la falsa, es decir, la luz divina y la otra luz. 63. Nuestros padres han mostrado en algunos escritos cuáles son los signos de la iluminación segura y cuáles las señales de la engañosa. Precisamente, Pablo del Atro, 3 veces bendito, hizo esa distinción cuando dijo al discípulo que lo interrogaba: la luz de la potencia adversa tiene forma de fuego, es fumosa y similar al fuego sensible. Cuando el alma purificada, aquella en la cual las pasiones se han debilitado, la ve, siente repugnancia y horror. En cambio, el bien que proviene del bien es afable y puro,
santifica con su irrupción, colma de luz, alegría y regocijo al alma, la hace humilde y amante del prójimo. Otros santos han tenido expresiones semejantes. He oído de viva voz las cosas susodichas. También sobre esto escucharás hablar a su debido tiempo. Ahora no es el momento. Algo más sobre la oración pura. 71. San Nilo dice: lucha por tener sordo y mudo tu intelecto durante el tiempo de la oración, y así podrás orar. Es más, yo os diré un pensamiento que he dicho también a los más jóvenes. Bienaventurado el intelecto que durante el tiempo de la oración ha adquirido una perfecta ausencia de formas. San Filoteo explica: es muy raro encontrar a alguien que viva la esiquía en el pensamiento. Eso pertenece a aquellos que, con tal mediación, atraen permanentemente hacia sí la gracia y la consolación de Dios. Por su parte, el gran Basilio dice: la oración buena es la que imprime claramente el pensamiento de Dios en el alma, y éste es morada de Dios. Ciertamente, el tener a Dios residiendo en nosotros por medio de su recuerdo permite que quien es amigo de Dios se refugie en Él y huya de todo lo mundano, siempre que la continuidad de ese recuerdo no sea interrumpida por preocupaciones terrenales, ni el intelecto sea turbado por pasiones imprevistas. Una cosa es la impasibilidad del intelecto y otra, más excelsa, la verdadera oración. 72. Es preciso saber que, como dice San Máximo, el intelecto no puede devenir impasible con la sola práctica, si a ésta no le siguen también muchas y variadas contemplaciones. En efecto, según sostiene el divino Nilo, incluso quien se ha vuelto impasible puede dispersarse y estar lejos de Dios en lugar de orar realmente. Dice este gran Padre de quien está en esa condición: incluso si el intelecto alcanza a llegar más allá de la contemplación de la naturaleza corpórea, no ha visto todavía el lugar de Dios de manera perfecta. Puede detenerse en el conocimiento de los conceptos y participar de su multiplicidad. Por lo tanto, haber alcanzado la impasibilidad no significa orar verdaderamente, porque se puede permanecer detenido en simples pensamientos y, distrayéndose en su investigación, estar lejos de Dios. Ahora bien, tampoco ocupa el lugar de la oración el intelecto que no se demora en simples pensamientos de objetos, porque puede detenerse en la contemplación de los objetos mismos
y meditar sobre sus razones, las cuales, aun cuando son simples expresiones, constituyen consideraciones referidas a objetos que ofrecen una impronta al intelecto y lo conducen lejos de Dios. Clímaco esclarece: aquellos cuyo intelecto han aprendido a rezar verdaderamente, hablan con Dios cara a cara, como los que hablan al oído del Rey. En estos padres y en otros semejantes a ellos, puedes observar con exactitud la diferencia que existe entre los dos modos de vida y advertir su inconmensurabilidad. Me refiero a la recepción y a la intuición. La operatividad de una es la meditación y las múltiples y variadas contemplaciones. La actividad de la otra es la oración verdadera, porque una cosa es la impasibilidad y otra la oración verdadera. En efecto, quien posee la oración verdadera conforme con los santos, necesariamente ya ha adquirido la impasibilidad del intelecto, mientras el solo hecho de poseer un intelecto impasible no demuestra que haya adquirido también la oración verdadera. Así es este asunto. Retornemos ahora a nuestro argumento. No sólo las cosas dichas anteriormente, sino también el recuerdo de los bienes y de su contrario, suele impresionar incesantemente al intelecto e inducirlo a fantasear. Es necesario dar algunas indicaciones al respecto. Es absolutamente necesario que quien desea vivir con rigor la esiquía sea manso de corazón. 77. Hijo, es tiempo de que aprendas, antes de cualquier otra cosa, que así como aquel que desea saber extender bien el arco, no puede hacerlo si no tiene un centro al cual apuntar, quien desea aprender a vivir bien la esiquía, debe mirar como centro al cual dirigirse el ser siempre manso de corazón. En efecto, dice San Isidoro, no basta practicar la ascesis para obtener la virtud. Es necesario también adecuarse a ciertas reglas para poder alcanzar la ascesis. Si perseguimos y luchamos por lograr la mansedumbre e interrumpimos la lucha con sentimientos tumultuosos, eso no es otra cosa que desear obtener la salvación, pero no querer hacer lo que contribuye a alcanzarla. Mucho antes, el divinísimo David decía, guiará a los humildes en el juicio, enseñará sus caminos a los mansos. Y Sirac, a los mansos les serán revelados los misterios. Es sabido que el dulcísimo Jesús también se expresó al respecto. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón,
y encontraréis reposo para vuestras almas. ¿A quién miraré sino al manso, calmo y que tiembla ante mis palabras? Luego, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Es decir, bienaventurado el corazón que da frutos según la gracia. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100, conforme al orden de los principiantes, los intermedios y los perfectos respectivamente. Nada debe turbarnos, pues excepto la vía piadosa.